Bienvenido al canal USA, Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varios individuos notables, iconos cuyo impacto perdurará durante generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, por favor considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. John Woodvine, actor inglés mejor conocido por su imponente presencia en el escenario y su amplio trabajo en televisión y cine, murió el 6 de octubre de 2005. Tenía 90 años. Nacido en Tyne and Wear en 1934, Woodvine se formó en la Real Academia de Arte Dramático y se unió a la Royal Shakespeare Company. Su trabajo allí lo consagró como un intérprete serio de Shakespeare, pero también sobresalió en el drama moderno. Sus colegas a menudo destacaban su disciplina, su fiabilidad y la autoridad que aportaba al escenario. La televisión amplió su alcance a millones de hogares. Ganó fama en el drama policial de la década de 70, The Cars, y luego apareció en Doctor Who, The Borges y Cavanagh QC. Su trabajo cinematográfico incluyó papeles destacados en Un hombre lobo americano en Londres, 1981, una película que se convirtió en un clásico de culto, y La locura del rey Jorge, 1994, que obtuvo reconocimiento por su representación de la historia y la monarquía. Woodvine también se hizo conocido como una figura de apoyo en la industria, ofreciendo orientación a los artistas más jóvenes. Su largo matrimonio con la actriz Petra Davis fue una piedra angular de su vida personal, y la pareja crió hijos juntos. Con una duración de más de 60 años, la carrera de Woodvine sigue siendo un ejemplo de resistencia y versatilidad. Escribe Rip. John Woodvine, en homenaje a un actor cuyas contribuciones moldearon el teatro y la televisión británicos durante generaciones. Robert Redford, una de las figuras más admiradas del cine estadounidense, ha muerto a los 89 años. Su familia confirmó su fallecimiento el 16 de septiembre de 2025 en su casa en Sundance, Utah. Nacido como Charles Robert Redford Jr. en 1936 en Santa Mónica, comenzó como estudiante de arte antes de dedicarse a la actuación. Después de trabajar en teatro y televisión, se convirtió en una gran estrella a fines de la década de 1960. Su gran oportunidad llegó con Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, junto a Paul Newman, seguido de su celebrada reunión en El Golpe, 1973. Redford protagonizó luego Jeremiah Johnson, 1972, Tal como éramos, 1973, y Todos los hombres del presidente, 1976, asegurando su lugar entre los principales actores de Hollywood. Se movió detrás de la cámara con Gente corriente, 1980, que ganó 4 premios de la Academia, incluido el de Mejor Director. Obras posteriores como Río de la Vida, 1992, y Quiz Show, 1994, confirmaron su reputación. Incluso al final de su vida, obtuvo reconocimiento por Cuando todo está perdido, 2013, y El viejo y la pistola, 2018. En 1981, fundó el Instituto Sundance y el Festival de Cine, dando forma al cine independiente y apoyando a las nuevas generaciones de cineastas. Más allá del cine, fue un defensor vocal de las cuestiones ambientales y los derechos de los nativos americanos.
Redford se casó 2 veces, crió a 4 hijos y soportó la pérdida de 2 hijos, Scott y James. Su vida reflejó tanto la tragedia personal como el logro extraordinario. El legado de Robert Redford es de arte, independencia e influencia. Para honrarlo, escribe Arip Robert Redford o el número 89 y recuerda las historias que le dio al mundo. Jane Goodall, renombrada científica y fundadora del Instituto Jane Goodall, falleció el 1 de octubre de 2025 a los 91 años. Sus descubrimientos en Gombe y su defensa global la convirtieron en una de las voces más influyentes en la ciencia y la conservación. Su trabajo de campo comenzó en 1960, cuando registró comportamientos en chimpancés que anularon el pensamiento científico aceptado. El uso de herramientas, la caza y los lazos emocionales revelaron una especie mucho más cercana a los humanos de lo que se reconocía anteriormente. Estas observaciones remodelaron la primatología y transformaron la comprensión pública del mundo natural. Llevó su misión más allá de la investigación, creando el Instituto Jane Goodall en 1907 y luego lanzando Roots and Shoots, que movilizó a jóvenes de todo el mundo. Sus libros, conferencias y campañas incansables la posicionaron como líder en conservación, bienestar animal y conciencia climática. Nacida en Londres en 1934, siguió su pasión por los animales desde la infancia hasta una de las carreras científicas más notables del siglo. Obtuvo su doctorado en Cambridge, una de las pocas en hacerlo sin tener una licenciatura. A pesar del reconocimiento, se mantuvo modesta, colocando constantemente su trabajo y su mensaje por encima del reconocimiento personal. La vida de Jane Goodall mezcló ciencia, activismo y humanidad en un legado que perdura. Para recordar su impacto, comparte tus pensamientos, recuerdos o simplemente escribe RIP Jane Goodall y deja que su historia siga inspirando a las generaciones futuras. Claudia Cardinale, la actriz italiana cuya carrera se extendió entre el cine de arte europeo y los éxitos de taquilla internacionales, murió el 23 de septiembre de 2025. Tenía 87 años. Nacida en Túnez en 1937 de padres sicilianos, Cardinale ingresó al mundo del cine a fines de la década de 1950, la edad de oro del cine italiano. Saltó a la fama con actuaciones aclamadas por la crítica en Rocco y sus hermanos, 1960, y El gato pardo, 1963. Películas que la establecieron como uno de los principales talentos de su generación. El público internacional pronto la abrazó en importantes obras como La pantera rosa de Sergio Leone, 1963, y Érase una vez en el oeste, 1968, donde su imponente presencia la consagró como una de las figuras icónicas del cine mundial. En las décadas siguientes, trabajó en Italia, Francia y Hollywood. Sus logros fueron reconocidos con numerosos premios David di Donatello, el León de Oro por su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia, el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín y un premio a su trayectoria en Cannes. Fuera del cine, Cardinale usó su voz para luchar por los derechos de las mujeres y las causas humanitarias, demostrando su influencia mucho más allá de la pantalla. Conocida por su voz distintiva, su belleza natural y su fuerza tranquila, ayudó a dar forma a la imagen internacional del cine italiano. Claudia Cardinale dejó atrás no solo una gran obra, sino también un legado duradero y reconocido mundialmente. Comenta 87. Su edad, o escribe Descansa en paz Claudia Cardinale, para recordar a una estrella cuyo arte dio forma a una era.
Patrick Murray, actor británico mejor recordado por su papel en la querida comedia Only Fools and Horses, falleció el 2 de octubre de 2025, a la edad de 69 años. Nacido en Londres en 1956, Murray desarrolló una pasión por la actuación a temprana edad, haciendo apariciones en cine y televisión durante las décadas de 1970 y 1980. Su gran oportunidad llegó en 1981 cuando fue elegido como Mickey Pierce, el comerciante de mercado de lengua rápida, en Only Fools and Horses. El personaje, conocido por su humor engreído y sus agudas frases, se convirtió en un favorito de los fanáticos que apareció en múltiples series y episodios especiales del programa de larga duración de la BBC. Más allá de su papel característico, Murray asumió papeles en películas como Scam, 1979, y Quadrophenia, 1979, lo que refleja su rango tanto en drama como en comedia. Más tarde en su carrera, se alejó de la actuación, trabajando en diversas profesiones mientras seguía apareciendo ocasionalmente en reuniones televisivas y documentales sobre Only Fools and Horses. La vida personal de Murray a menudo atrajo la atención silenciosa. Habló abiertamente sobre problemas de salud en los últimos años, ganándose el respeto por su honestidad y resiliencia. A pesar de alejarse del centro de atención, permaneció estrechamente vinculado al legado de la comedia que lo convirtió en un nombre familiar. Patrick Murray deja atrás un legado definido por un papel inolvidable y un cuerpo de trabajo que continúa resonando entre el público británico. Mientras reflexionamos sobre su contribución, deja un mensaje, comenta 69, su edad, o escribe Patrick Murray para recordar al actor que dio vida a uno de los personajes más memorables de la comedia. James Mitchum, el actor estadounidense e hijo mayor del ícono de Hollywood, Robert Mitchum, falleció el 20 de septiembre de 2025, a la edad de 84 años. Mitchum ingresó al cine en la década de 1950 y construyó una carrera constante a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. Es mejor recordado por su papel en Thunder Road, 1958, donde apareció junto a su padre, y por protagonizar Moonrunners, 1975, la película que luego inspiró la exitosa serie de televisión The Dukes of Hazzard. A lo largo de las décadas, apareció en más de 30 películas, trabajando en producciones estadounidenses y europeas, y desarrolló una reputación como una presencia confiable en la pantalla. Nacido el 8 de mayo de 1941 en Los Ángeles, James creció rodeado por la industria del cine, pero buscó forjar su propio camino como actor. Si bien nunca alcanzó el mismo nivel de estrellato que su padre, contribuyó al cine por derecho propio, apareciendo a menudo en dramas de acción y guerra como Ambush Bay, 1906 y The Invincible Six, 1970. Lejos de la actuación, Mitchum vivió en gran medida fuera de la vista del público, centrándose en su familia y sus actividades personales. Su carrera reflejó tanto las oportunidades como los desafíos de llevar un nombre famoso. Sin embargo, se ganó el respeto por su compromiso con su oficio y su disposición para asumir diversos papeles en todos los géneros. James Mitchum será recordado como parte de una familia legendaria de Hollywood y como un actor que dejó atrás un cuerpo de trabajo que abarca 4 décadas. Comenta 84. Su edad, o simplemente escribe Rip James Mitchum para honrar su vida y su legado. Nancy Lee Matt, escritora de televisión, productora y showrunner,
cuyo trabajo abrió nuevos caminos en la narración de historias, falleció el 23 de septiembre de 2025. Tenía 68 años. Nacida en 1957 en los Estados Unidos, Matt siguió una carrera que se extendió a través de la televisión en red y por cable, dejando una marca perdurable en ambas. Fue mejor reconocida como productora ejecutiva y showrunner de South of Nowhere, 2005-2008, un drama adolescente aclamado por su tratamiento honesto de la identidad, la familia y los problemas sociales. Al principio de su carrera contribuyó a exitosas comedias, incluyendo Night Court, Partners y Living Single, donde su escritura aportó humor y accesibilidad al público en horario de máxima audiencia. También se desempeñó como escritora y productora en los elementos básicos diurnos Guiding Light, en Santa Bárbara, perfeccionando aún más sus habilidades en el drama serializado. Fuera de la sala de escritores, Matt fue mentora de voces más jóvenes y defendió una mayor representación de las mujeres y los creadores LGBTQ+ en Hollywood. Sus colegas la recordaron por su perspicacia, generosidad y la convicción de que la televisión podía servir como entretenimiento y espejo cultural. Aunque vivió gran parte de su vida personal lejos de la vista del público, su legado profesional es evidente en las puertas que abrió y las historias que pastoreó en la pantalla. Nancy Lee Matt deja atrás una carrera definida por la creatividad, el liderazgo y el impacto. Su trabajo continúa inspirando a escritores y audiencias por igual. Tómate un momento para honrar su memoria. Escribe a RIP Nancy Lee Matt o publica el número 68, su edad, como tributo a una productora que remodeló la televisión con coraje y visión. Chris Dreja, guitarrista y miembro fundador de la innovadora banda de rock The Yardbirds, falleció el 2 de octubre de 2005. Tenía 80 años. Su fallecimiento cierra un capítulo en una de las épocas más formativas en la historia del rock. Como parte de los Yardbirds, en la década de 1960, Drake ayudó a forjar un nuevo sonido que fusionaba el blues con el espíritu inquieto del rock. Si bien sus compañeros de banda, Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page, se convirtieron en leyendas de la guitarra, el ritmo constante de Dreja ancló su estilo experimental. Canciones como For Your Love, Heart Full of Soul y Shapes of Things capturaron la urgencia juvenil de la época, con Dreja silenciosamente en el centro de todo. Cuando el grupo se disolvió en 1968, Dreja se quedó brevemente al borde de la formación de Led Zeppelin, pero eligió otro camino, dedicándose a la fotografía. Su ojo detrás de la lente se hizo tan notable como su trabajo con la guitarra. Incluso fotografió la contraportada del álbum debut de Led Zeppelin en 1969. Décadas más tarde, se reunió con el baterista Jim McCarthy para hacer una gira como The Yardbirds, llevando la música de la banda a las nuevas generaciones. Nacido en Surrey, Inglaterra, en 1945, la vida de Dreja fue definida por la creatividad. Nunca buscó el centro de atención, pero sus contribuciones moldearon los cimientos del rock. Sus colegas admiraban su presencia silenciosa. Los fans valoraban su papel en una banda que cambió la música para siempre. El legado de Chris Dreja reside tanto en el sonido como en la imagen. Un músico que mantuvo el ritmo constante mientras otros se elevaban y un artista que llevó esa visión a una segunda carrera. Su influencia puede haber sido subestimada, pero sigue siendo perdurable. Comenta 80. Su edad o escribe
Rip Chris Dreja para honrar al guitarrista cuyo ritmo ayudó a lanzar una revolución en el rock. Lally Weymouth, destacada periodista y editora asociada senior del Washington Post, falleció el 29 de septiembre de 2025, a la edad de 82 años. Nacida en Washington, D.C., en 1943, era hija de Katharine Graham, la legendaria editora que dirigió el Post durante el Watergate. Weymouth construyó una carrera distinta del nombre de su familia, haciéndose conocida por sus entrevistas exclusivas y a menudo contundentes con figuras internacionales como Saddam Hussein, Vladimir Putin y Benazir Bhutto. Estas conversaciones publicadas en el Post y Newsweek proporcionaron información valiosa sobre la política y la diplomacia global, ofreciendo perspectivas que no estaban disponibles en otros lugares. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Weymouth viajó por el mundo hablando con líderes que rara vez se dirigían a periodistas occidentales. Su capacidad para obtener acceso y hacer preguntas difíciles y directas se convirtió en su firma. Al mismo tiempo, formó parte de la administración de la familia Graham de la Washington Post Company, permaneciendo activa en el liderazgo hasta la venta de la empresa en 2013. Fue respetada no solo como entrevistadora, sino también como custodia del legado periodístico de su familia. Incluso después de retirarse del trabajo diario, sus entrevistas publicadas siguieron siendo ampliamente referenciadas en círculos académicos y políticos. Si su trabajo alguna vez influyó en tu comprensión de los acontecimientos mundiales, comparte tu recuerdo a continuación. Comenta 82, su edad, o escribe Rip Lally Weymouth como un tributo a una vida dedicada al periodismo intrépido. Paul Roberts, el coreógrafo y director de escena británico que transformó la música pop en experiencias visuales inolvidables, murió el 26 de septiembre de 2005. Tenía 52 años. Nacido en Lincolnshire en 1973, Roberts construyó una carrera traduciendo el sonido en movimiento, convirtiéndose en la fuerza impulsora detrás de conciertos y actuaciones televisivas para estrellas internacionales. Su coreografía para las giras de One Direction, el regreso al estadio de las Spice Girls y el vídeo Treat People with Kindness de Harry Styles, que ganó un VMA a la mejor coreografía, siguen siendo sellos distintivos. Su visión también llegó a algunos de los escenarios más grandes del mundo, desde los Grammy y los VMA hasta America's Got Talent y el Victoria's Secret Fashion Show. Artistas como Katy Perry y Paul McCartney han elogiado su capacidad para crear actuaciones que son a la vez impresionantes y emocionalmente auténticas. Lejos del centro de atención, Roberts vivía en Londres con su socio, el director Phil Griffin. Aquellos que trabajaron con él a menudo lo describieron como un hombre tranquilo y generoso, que fue mentor de jóvenes bailarines y dejó una impresión duradera con su amabilidad y arte. Paul Roberts dejó un cuerpo de trabajo que elevó la música popular e inspiró a generaciones de artistas y fans. Su coreografía continúa dando forma a la forma en que disfrutamos de la música en vivo. Si su trabajo te ha conmovido, comparte una actuación que haya resonado contigo o escribe Remembering Paul Roberts para honrar a un visionario cuya creatividad remodeló el teatro moderno. Robert De Niro es el tipo de leyenda que el tiempo mismo parece incapaz de borrar. Durante más de 5 décadas ha estado en la cima del cine, encarnando no solo a un actor, sino al espíritu mismo de la narración. Su presencia ha definido el cine mundial. Sus silencios hablan más fuerte que los diálogos. Sus ojos cortan al público con la permanencia de las cicatrices.
Generaciones lo han mirado como el latido irreemplazable del cine estadounidense, la figura imponente que dio forma a la verdad en la pantalla. Sin embargo, detrás de ese monumento de brillantez, hay un hombre afectado por tormentas que la fama nunca podría protegerlo. Las cicatrices de su vida son profundas, grabadas en él tan agudamente como cualquier papel que haya interpretado. 2 matrimonios colapsaron bajo el peso de la distancia y la dificultad. Un hijo ha llevado la lucha silenciosa pero profunda del autismo, dando forma a la vida privada de Robert, con desafíos invisibles para el público. El cáncer una vez lo arrastró cerca del borde de la muerte, mientras que las brutales lesiones dejaron a millones temiendo la pérdida de su gigante cinematográfico. Estas heridas han convertido el triunfo en sombras, recordatorios de que incluso las leyendas más fuertes no están libres del sufrimiento. A los 82 años, una pregunta inquietante permanece. ¿Qué tristeza tácita todavía se aferra a él en estos últimos años? Las batallas de Robert, sin embargo, comenzaron mucho antes de las luces del escenario y las cámaras. Su lucha más feroz no fue en la neblina de neón de Taxi Driver o la violencia de Toro Salvaje, sino en el silencio roto de su infancia. Nacido en Manhattan el 17 de agosto de 1943, entró en un mundo en guerra, hijo de 2 artistas que perseguían la pasión y la libertad. Su padre, Robert De Niro Sr., fue un expresionista abstracto cuyos lienzos algún día colgarían en los museos. Su madre, Virginia Admiral, pintora y poeta, llevaba tanto fuego en su espíritu como cadenas de responsabilidad en sus manos. Su unión, por un momento fugaz, parecía arte en sí misma antes de hacerse añicos. En 1935, cuando Robert tenía apenas 3 años, la base de su mundo se derrumbó. Su padre reveló una verdad rara y peligrosa para esa época. Era gay. El prejuicio de la sociedad aplastó el matrimonio, dejando a Robert en las ruinas de un hogar dividido. Su padre se mudó, permaneciendo amoroso pero distante, mientras que su madre soportó el peso de la supervivencia sola. Se convirtió en madre y padre, trabajando incansablemente como impresora y mecanógrafa, sus manos manchadas de tinta, su espalda doblada por la fatiga. Para Robert, ella no era solo un padre, sino una guerrera, luchando contra el agotamiento para que él pudiera tener una oportunidad en la vida. Aún así, la soledad persistió, dando forma al niño que algún día se convertiría en un gigante cinematográfico. Creció en Greenwich Village y Little Italy, barrios llenos de arte, pero marcados por la pobreza y el peligro. Las calles ofrecían tanto belleza como amenaza, pintando su infancia con contradicciones. Pálido y frágil, fue objeto de burla con el cruel apodo de Bobby Milk, un recordatorio de lo duro que podía ser el mundo. Sin embargo, en esas luchas se plantaron semillas de resiliencia. Del silencio y el ridículo, comenzó a forjar la fuerza interior que luego lo transformaría en una de las leyendas más perdurables del cine. Los padres de Robert De Niro tenían poco uso para la religión. Sin embargo, en septiembre de 1945, sus abuelos los desafiaron silenciosamente. En una iglesia católica silenciosa, bautizaron al niño, tallando una fractura invisible en su infancia entre la fe y la libertad, la tradición y la rebelión. Fue un gesto secreto que profundizó las contradicciones que lo rodeaban. Creció sin hermanos, atrapado entre el silencio del arte y las exigencias de la supervivencia. Su padre luchó con la identidad en las sombras, mientras que su madre luchó con las dificultades a la vista. Años más tarde,
Robert recordaría con silenciosa tristeza y admitiría: no estaba consciente de mucho entonces. Desearía que hubiéramos hablado más. Ese arrepentimiento se convirtió en algo más que un recuerdo. Era el eco de una herida que nunca se cerró por completo. Dejado solo durante largas horas, tropezó con su primer santuario, el mundo parpadeante del cine. Dentro de los teatros oscuros, Robert encontró voces para emociones que su propia familia nunca pronunció en voz alta. Observó la presencia inquietante de Greta Garbo y otras estrellas, sus rostros iluminando verdades que no podía encontrar en casa. Las películas se convirtieron en algo más que entretenimiento. Se convirtieron en un salvavidas, una forma de transformar el silencio fracturado en significado. En ese resplandor, la soledad se convirtió en una extraña forma de compañía. A la edad de 10 años el azar intervino. Su madre, a través de su trabajo en un taller de teatro, lo inscribió en clases de actuación. Sin saberlo, lo puso en un camino que daría forma al resto de su vida. En 1953, Robert subió a un pequeño escenario como el león cobarde en El Mago de Oz. Oculto bajo un disfraz de gran tamaño, todavía había un niño frágil, herido por la soledad, pero comenzando a comprender el poder de la actuación. El escenario le dio algo que su casa no podía: un lugar para hablar sin palabras, para convertir el dolor en arte. Las cicatrices permanecieron, pero la actuación le ofreció una forma de soportarlas. Esos primeros años se grabaron permanentemente en su ser. Cada silencio, cada ausencia, cada fractura se convirtió en parte de la tormenta que luego estalló en la pantalla con una autenticidad tan aterradora. Cuando cayó el telón en esa primera obra escolar, nadie podía imaginar el futuro que le esperaba. El chico pálido y burlado de Greenwich Village algún día llevaría toda una forma de arte sobre su espalda. Pero por ahora, todavía estaba buscando, todavía frágil, todavía entrando con cautela en un mundo que exigía más de él, de lo que sabía cómo dar. A los 17 años, Robert no entró en el mundo del cine con glamour. En cambio, se adentró en un abismo de incertidumbre. En 1960, con poco más que instinto y el hambre tallada por años de ausencia, abandonó la escuela. No fue un escape, fue un exilio, un salto a lo desconocido sin redes de seguridad ni promesas. Eligió la actuación no como un sueño de fama, sino como supervivencia, el único llamado que le dio un camino a seguir. Siempre me sentí solo, confesaría más tarde. Actuar me dio una forma de desaparecer, y eso fue un alivio. Decidido, se inscribió en el Stella Adler Conservatory antes de pasar al Lee Strasberg Institute, donde la actuación de método se convirtió en su salvavidas. El oficio no era solo entrenamiento, sino terapia. Una disciplina que dio forma a su dolor. Para comprender el mundo, deambuló por las calles de Nueva York, estudiando a su gente con la intensidad de un poeta. Se sentaba en restaurantes a medianoche viendo comer a los camioneros. Se demoraba en las salas de billar para observar los ojos de los estafadores e incluso seguía a pequeñas pandillas italianas, no para imitar sus crímenes, sino para absorber su fuego. Para Robert, la ciudad misma se convirtió en un aula y un crisol, forjándolo de maneras que ningún libro de texto podría. Sin embargo, incluso mientras se sumergía en la humanidad, el aislamiento nunca lo dejó de lado. Su padre, aunque afectuoso, vivía separado en un silencio que Robert nunca pudo romper. Su madre,
cansada del trabajo interminable, carecía de la fuerza para seguirlo en su camino incierto. No había mano que lo guiara, ni voz para suavizar la dureza del rechazo y el riesgo. Estaba a la deriva en una ciudad que consumía a los olvidados, obligado a construir su armadura solo. Aún en esa soledad, algo inquebrantable se estaba formando. Los comienzos del actor que el mundo algún día llamaría inmortal. En 1963, con solo 20 años, filmó The Wedding Party con Brian De Palma. Pero el destino, cruel como siempre, retuvo la película durante 6 largos años. Cuando finalmente llegó a los cines en 1969, la industria ya había olvidado al joven que había esperado en vano. Entre esos años se las arregló con papeles menores que desaparecieron antes de que nadie se diera cuenta. Audición tras audición terminó en silencio. Regresó a habitaciones baratas con paredes desconchadas, se sentó junto a teléfonos que nunca sonaban, comió en los restaurantes más baratos donde la soledad se servía junto con el café. Los directores de casting lo rechazaron con más frecuencia de lo que lo recibieron. «Aprendes del rechazo», dijo más tarde. «Lo tomas y sigues adelante. Ese es el trabajo». Cada rechazo presionaba como otra cicatriz. Cada silencio, una herida que se profundizaba pero nunca lo rompía. Si el rechazo intentó matarlo de hambre, él se alimentó de él. Vivió frugalmente. Dejó que el resplandor de las luces del teatro reemplazara la calidez que nunca tuvo en casa. Cada no se convirtió en combustible. Cada puerta cerrada endureció su determinación. No era ajeno a la hambre. Había crecido con ella. Ahora dejó que ese hambre lo consumiera hasta que solo quedaran disciplina y obsesión. Luego llegó 1973, el año en que estalló la tormenta. Se abrió camino a codazos hasta conseguir el papel de Bruce Pearson en Bang the Drum Slowly. No fue un éxito de taquilla, solo una modesta película de béisbol. Pero para De Niro era vida o muerte. Audicionó 7 veces, 7 humillaciones, 7 resurrecciones de esperanza, hasta que finalmente el papel fue suyo. En la pantalla, como el receptor condenado, llevaba no solo el guión, sino cada silencio, cada cicatriz de su juventud. Los críticos vieron lo que ninguna audición había revelado. Verdad cruda nacida de heridas demasiado profundas para fingir. La película tuvo éxito y, por primera vez, Hollywood susurró su nombre. Ese mismo año, el destino llegó en la forma de Martin Scorsese. Juntos, dieron a luz a Malas Calles y Johnny Boy de De Niro encendió la pantalla como un cable vivo. Temerario e indomable, el chico que una vez fue objeto de burla como Bobby Milk se había convertido en una figura a la que el público no podía apartar la vista ni olvidar. Detrás de los ojos salvajes de Johnny Boy vivía un hombre que había conocido demasiada hambre, demasiada soledad, demasiadas puertas cerradas. El ascenso de De Niro no se forjó en el privilegio, sino en el fuego, en la soledad de los apartamentos fríos, en el aguijón de las audiciones fallidas, en la ausencia de la guía de un padre y en el agotamiento del amor de una madre estirado al máximo. En 1973, la oscuridad que casi lo había tragado por completo comenzó a agrietarse. La tormenta de rechazo no lo había destruido, lo había esculpido. El mundo apenas había comenzado a notarlo, pero Robert De Niro ya se estaba preparando para grabarse en la eternidad. La fama no llegó para Robert De Niro como un amanecer, golpeó como una tormenta eléctrica, brillante e implacable. En 1974, con solo 31 años,
entró en El Padrino Parte 2 como el joven Vito Corleone, llevando no solo un papel, sino el peso aplastante de la sombra de Marlon Brando. Para la mayoría, era la oportunidad de su vida. Para De Niro, fue una prueba que podría destruirlo. Durante 4 meses implacables, vivió con nada más que cintas y silencio, practicando el dialecto siciliano hasta que le dolía la lengua, ensayando gestos en el espejo, hasta que ya no se sintieron como una imitación, sino como memoria muscular. Si yo no pudiera creerlo, nadie más lo haría, reflexionó más tarde. La presión era sofocante. Si tropezaba, no solo enterraría su carrera, sino que mancharía una obra maestra. Cuando se estrenó la película, su transformación asombró al mundo. Hollywood lo coronó con un premio de la Academia al mejor actor de reparto. Pero De Niro no estaba allí para recogerlo. Ya estaba en Italia trabajando porque para él, el triunfo era solo otro campo de batalla. Pero la corona de Hollywood es pesada. De la noche a la mañana, De Niro pasó de ser un nombre olvidado en las listas de casting al actor que todos los directores querían. El foco de atención, implacable en su brillo, proyectó sombras igualmente implacables. Cada nuevo papel llevaba el peso de la expectativa. Cada actuación se midió contra leyendas. Cuanto más alto subía, más brutal prometía ser la caída si flaqueaba. Esa caída casi llega con Taxi Driver en 1976, para convertirse en Travis Bickle, el taxista solitario que se desliza hacia la locura. De Niro no solo interpretó un papel, se rindió a él. Obtuvo una licencia de taxi. Condujo turnos de 12 horas a través de las noches empapadas de neón de Nueva York. Invisible incluso para los extraños en su asiento trasero. Perdió kilos, usó las mismas botas hasta que se fusionaron con sus pies y vivió en un silencio tan opresivo que desdibujó las líneas entre el hombre y el rol. La línea icónica, «Me estás hablando a mí», no fue escrita, sino que nació en esas largas noches de mirar espejos, viendo fracturarse su propia cordura. Los críticos lo llamaron genialidad. El público sintió un escalofrío que no podía sacudirse. Pero detrás de los aplausos persistía un costo privado. Años más tarde, De Niro admitió: «Estás solo mucho cuando conduces un taxi». Esa soledad se quedó conmigo. Sin embargo, incluso Travis fue solo un ensayo para el tormento por venir. En 1980, Robert De Niro enfrentó el papel que casi destruiría su cuerpo. Jake LaMotta en Toro Salvaje. Se entrenó con el propio boxeador, absorbiendo golpes hasta que LaMotta admitió que De Niro podría haberse convertido en profesional. Pero el verdadero crisol llegó cuando el guión exigió el colapso de LaMotta. De Niro se negó a usar prótesis. Forzó su cuerpo a la ruina, ganando más de 30 kilos en 4 meses. Devoró pasta y pasteles hasta que le gritaron las articulaciones, hasta que jadeó al subir escaleras. Los médicos le advirtieron que se detuviera. Los miembros del equipo susurraron temores de que no pudiera recuperarse. Quería hacerlo bien. No quería fingirlo, dijo más tarde, pero no me di cuenta de cuánto me quitaría. La filmación se detuvo para que pudiera terminar la transformación. Durante 1 año, su cuerpo llevó el daño de la obsesión. Pero cuando Toro Salvaje llegó a la pantalla, fue innegable. Verdad cruda y brutal. La Academia le entregó su segundo Oscar, esta vez al mejor actor. Sin embargo, incluso en la cima, las sombras se aferraban a él.
Los amigos susurraban cómo se desvanecía en los personajes y luchaba por salir de ellos. Películas en las que vertió su alma fracasaron en la taquilla. Los críticos murmuraron que era demasiado intenso, demasiado difícil. La misma disciplina que lo hizo inmortal comenzó a hipnosearlo, atrapándolo dentro de roles más oscuros que el hombre mismo. Detrás de las ovaciones yacían habitaciones de hotel, vaciadas por la soledad, cuerpos magullados por la transformación y un espíritu ahuecado por la obsesión. Al amanecer de la década de 1980, Robert De Niro se mantuvo inigualable, una tormenta de brillantez y brutalidad. Pero las tormentas dejan restos. Detrás de los Oscars y las ovaciones de pie, yacía un hombre que ya estaba pagando el precio más cruel de la genialidad: el miedo a que ya no pudiera separarse de las sombras que retrataba. El mundo vio a un titán. Solo De Niro sabía que apenas estaba comenzando a contar las cicatrices. ¿Qué significa cuando incluso tus triunfos se sienten como fracasos? Para Robert De Niro, las décadas de 1980 y 1990 se suponía que serían una coronación, un desfile dorado que lo cimentaría como el gigante inquebrantable del cine estadounidense. Los Intocables en 1987, Buenos Muchachos en 1990, Casino en 1995. Estas películas mantuvieron su corona intacta. El público jadeó, los críticos aplaudieron, los directores adoraron su oficio. Y sin embargo, debajo de las ovaciones se escondía la verdad más cruel. Esta fue la era en la que el fracaso cortó más profundo, cuando el peso de su propia leyenda amenazó con aplastarlo desde dentro. La herida se abrió en 1984, con Érase una vez, en América de Sergio Leone. De Niro se desangró en el papel de Noodles, un hombre atormentado por la memoria y la traición. Pero en Estados Unidos, el estudio masacró la visión de 4 horas de Leone, reduciéndola a apenas 2. La historia se derrumbó. La coherencia se desvaneció, y lo que debería haber sido un triunfo épico se convirtió en un desastre. Los números contaron la crueldad claramente. Una producción de 30 millones que cojeó hasta solo 5 millones en la taquilla estadounidense. Para De Niro fue devastador. Había ofrecido su alma a una historia que el público nunca vio realmente. Esa película fue dolorosa, admitió. Pones el trabajo, pero nunca lo vieron de la forma en que debía verse. Imaginen la imagen. Un teatro casi vacío. El sonido de aplausos dispersos, muriendo en la oscuridad. Y afuera, titulares que atravesaban su corazón tan seguramente como el estudio había cortado la película. Y esto fue solo el comienzo. Después de Toro Salvaje, el listón se había puesto tan imposiblemente alto que cualquier cosa que no fuera la perfección se sentía como un declive. Cada papel, sin importar cuán brillante, fue diseccionado bajo el microscopio implacable de la grandeza pasada. Demasiado intenso, murmuraron algunos críticos. Demasiado inaccesible. Un día los periódicos lo exaltaban. Al siguiente lo derribaban. Robert De Niro, privado, silencioso, reservado, tragó el aguijón. La soledad de estos años no estaba en la ausencia de trabajo, sino en la aplastante comprensión de que incluso la victoria podía saber a fracaso cuando el mundo exigía una reinvención interminable. El precio creció más pesado con Cabo de Miedo en 1991. Como Max Cady, se convirtió en pura amenaza, limando sus dientes, tatuando su cuerpo, ahogándose en la oscuridad. El público tembló.
Los críticos aplaudieron, pero De Niro confesó que el abismo se aferraba a él. Vas a esos lugares y a veces no es tan fácil regresar. Era el tipo de éxito que lo vaciaba, dejándolo más vacío que el fracaso. Un recordatorio de que la genialidad siempre tenía un precio que su alma se veía obligada a pagar. Incluso el triunfo llevaba sombras. Proyectos en los que creía fracasaron en la taquilla, alimentando susurros. ¿Se estaba resbalando De Niro? ¿Había perdido el rumbo? Los amigos notaron el precio. Vieron el contraste. Ovaciones atronadoras desvaneciéndose en silencio. Y luego el hombre creció solo en una habitación de hotel. El resplandor de una sola lámpara sobre guiones dispersos. Sus ojos pesados, no por el agotamiento, sino por la duda. Hollywood vio a un coloso. A puerta cerrada parecía un hombre atormentado por su propio reflejo. A finales de la década de 1990, buscó escapar en la risa. Analízate esta en 1999. Y la familia de mi novia le dieron la vuelta a su imagen de tipo duro a la parodia, haciendo reír a millones. Para algunos, fue una reinvención brillante. Para otros, una traición. Los mismos críticos que una vez lo coronaron como un rey de la intensidad, ahora se burlaban de que se había vendido. Para De Niro la risa era genuina, pero también lo era el aguijón. Después de décadas de sangrar por el arte, fue castigado por atreverse a respirar, por atreverse a aligerar el peso aplastante de su oficio. Esta fue la paradoja de la carrera media de Robert De Niro. Incluso en el triunfo, los fantasmas del fracaso se aferraban a él. El éxito ya no era celebración. Era deuda, una expectativa que se agudizaba con cada papel. El mundo todavía veía una leyenda. De Niro, detrás de la cortina, solo sentía la hoja de la expectativa presionando más profundamente. Una herida que ningún aplauso podía curar. Y a medida que cambiaba el siglo, las sombras de su carrera se unirían a las tormentas en su vida personal. Tormentas que ninguna cámara podría capturar jamás. Si el escenario hizo de Robert De Niro una leyenda, fue el amor y la familia lo que reveló cuán frágiles incluso las leyendas podían ser. Porque detrás de la cortina de sus triunfos cinematográficos yacía otra historia, no contada en luces y aplausos, sino en votos susurrados, confianza fracturada y heridas que ningún Oscar podía curar. En 1976, a los 33 años, el mismo año en que su nombre quedó grabado en la eternidad con Taxi Driver y su premio de la Academia por El Padrino Parte 2, De Niro entró en un papel que parecía más grande que cualquiera en la pantalla, esposo y padre. Ese año se casó con la actriz Diane Abbott, una mujer cuya presencia trajo una calidez constante a su vida torbellino. En un acto de devoción que habló más fuerte que las palabras, adoptó a la hija pequeña de Abbott, Drena, haciéndola la suya. Más tarde ese año, nació su hijo Rafael. Y por un tiempo fugaz, el mundo de De Niro pareció perfectamente equilibrado. Brillantez de Hollywood en un lado, la risa de los niños en el otro. Esos primeros años brillaron con una luz suave. El feroz actor de método se transformó en un padre tierno, acunando a Rafael contra su pecho, arrodillándose para calmar a Drena como si siempre hubiera sido su propia carne y sangre. Por una vez, el niño que una vez fue objeto de burla como Bobby Milk, el niño solitario de un hogar fracturado, pareció haber reescrito su destino. Lo más importante es la familia. Lo es todo, diría más tarde, como si prometiera romper el ciclo de abandono que atormentó su propia infancia. Sin embargo,
Las sombras se arrastraron silenciosamente, como siempre lo hacen. La misma intensidad que lo hizo extraordinario en la pantalla comenzó a pesar mucho en casa. Los roles lo consumieron. Largos rodajes se extendieron a meses de distancia. Y los silencios entre marido y mujer se hicieron más fuertes que sus palabras. Diane Abbott reflexionó una vez con silenciosa tristeza. Siempre estaba en otro lugar con sus personajes, con su trabajo. Era como compartirlo con fantasmas. Lo que comenzó como admiración por su dedicación se convirtió en un vacío que ya no podía llenar. Los niños también sintieron la fractura de maneras que solo un niño puede. Drena, una vez abrazada con la promesa de un padre, se volvió más cautelosa. Mientras que Rafael, aún demasiado joven para entender, sintió la distancia en las cenas silenciosas, las preguntas sin respuesta. El hogar, una vez lleno de risas, se atenuó lentamente. Las sombras se acumularon donde solía brillar la luz. En 1988, cuando De Niro tenía 45 años, el matrimonio se disolvió. No hubo escándalos de tabloide, ni peleas públicas. Solo la tranquila devastación de dos personas que firmaron papeles en una habitación demasiado silenciosa para las palabras. La imagen era cruda. Un anillo de bodas descansando sobre una mesa de madera. El rasguño de una pluma haciendo eco como un trueno. Una familia desmoronándose sin sonido. Para el mundo exterior, pareció sin incidentes. Pero para De Niro, fue otra herida superpuesta a calas viejas. Una promesa rota, una familia fracturada, el ciclo repitiéndose a través de sus propias manos. Se alejó aún devoto de Rafael y Drena, pero marcado con la verdad de que incluso las leyendas no pueden proteger a sus hijos del silencio del amor. Deshecho. Si Diane Abbott fue el capítulo de los votos pronunciados en voz alta, entonces Tuki Smith fue el capítulo del amor que prosperó en silencio. En 1988, el mismo año en que su primer matrimonio se disolvió, Robert De Niro, entonces de 45 años, entró en un nuevo vínculo, llevando las cicatrices invisibles de promesas rotas y una familia dividida. En esa vida herida entró Tuki Smith, una actriz y modelo llamativa cuya presencia era tanto fuego como refugio. Su amor no comenzó con fanfarria ni anillos. Nació silenciosamente, como si ambos temieran que nombrarlo demasiado fuerte pudiera convocar a los mismos fantasmas que ya habían destrozado a una familia. Durante 8 años, Smith fue su ancla. Compartieron el tipo de intimidad que no se encuentra en las alfombras rojas, sino en los tranquilos rituales de los días ordinarios. Comidas sencillas lejos de las cámaras, fines de semana robados lejos de Hollywood, momentos de risa protegidos del mundo. Ferozmente privada. Smith declaró una vez: ¿sabes cómo se escribe privado? P-R-I-B-A-D-O. Y eso con una P mayúscula. Sus palabras no eran solo desafío, sino un escudo que protegía un amor demasiado frágil para sobrevivir bajo el resplandor del escrutinio público. Luego, en 1995, algo extraordinario los unió para siempre. A través de la subrogación, una elección audaz y rara en ese momento, dieron la bienvenida a gemelos, Julian Henry y Aaron Kendrick. De Niro tenía 52 años, una edad en la que la mayoría de los hombres se preparan para reducir la velocidad. Sin embargo, aquí estaba él, acunando a 2 recién nacidos, un padre renacido. Las fotografías de esos años revelan un lado más suave de él,
sus brazos rebosantes de pequeñas vidas, sus ojos feroces con una determinación que una vez iluminó sus mayores actuaciones. Por un momento fugaz, pareció que el ciclo de fractura finalmente podría romperse, que en la risa de dos bebés había encontrado la permanencia que una vez perdió. Mirando hacia atrás, De Niro diría simplemente: «Amo a mis hijos. Solo estar con ellos. Cuando tienes los buenos momentos, te olvidas de los que no lo fueron». Pero la permanencia nunca fue su destino. En 1996, sin escándalo ni ruido, la relación se deshizo. Sin gritos, sin frenesí de tabloide. Solo la cruda tranquilidad de dos personas que se separan, sus pasos haciendo eco por pasillos separados. El hogar que habían compartido quedó con juguetes esparcidos por el suelo, la risa desvaneciéndose en el recuerdo. Para el mundo exterior, pareció sin incidentes. Para De Niro, fue otra herida superpuestas a las viejas. Un sueño disuelto. Una familia una vez más fracturada. Niños destinados a crecer entre dos hogares tal como él lo había hecho una vez. Aún así, el vínculo de la paternidad perduró. Él y Smith coparentaron con dignidad, criando a Julian y Aaron en un equilibrio cuidadoso, asegurando que sus hijos no llevaran el ruido de la separación, sino la fuerza de dos padres que eligieron ponerlos primero. Sin embargo, mientras los veía crecer, De Niro no podía escapar de la inquietante verdad. Una vez más, sus hijos vivirían la misma historia que él había vivido de niño, atrapados entre mundos divididos. Y así, cuando cayó el telón de este capítulo, otra verdad presionó su corazón. Incluso en el amor que parecía seguro, incluso en los lazos nacidos del silencio, las sombras de su pasado aún encontraron una manera de entrar, preparando el escenario para las tormentas que aún están por venir. Apenas un año después de la silenciosa disolución de su vínculo con Touky Smith, Robert De Niro, entonces de 54 años, entró una vez más en el abrazo del amor. En 1927, se paró en el altar con Grace Hightower, la mujer que había conocido una década antes en el Sr. Chow, en Londres. Después de décadas de promesas rotas y familias fracturadas, el niño que había crecido en el silencio del divorcio, ahora parecía por fin haber superado a sus fantasmas. Sus fotografías de boda brillaron no con la severa compostura de una leyenda de Hollywood, sino con la rara suavidad de un hombre que se atrevió a creer en él para siempre. Grace, radiante bajo el resplandor de las arañas, apareció menos como una novia que como un santuario, una promesa viva de que quizás esta vez la tormenta los pasaría de largo. Al año siguiente, en 1998, nació su hijo Elliot. A los 55 años, De Niro sostuvo al recién nacido con una ternura que eclipsó todos los elogios de su carrera. Para los más cercanos a él, la vista fue sorprendente. El hombre que había desaparecido en gánsteres, boxeadores y almas rotas, ahora parecía más vivo en la guardería. Sus ojos fijos no en un guión, sino en el frágil ascenso y caída del pecho de un bebé. La familia lo es todo, diría más tarde. Y en esos primeros meses de la vida de Elliot, fue más que una declaración. Era un voto. Su hogar rebosaba de calidez y luz como una escena de película bañada en tonos dorados. Cenas familiares llenas de risas, tardes de verano extendidas en el jardín, noches en las que De Niro, tan a menudo silencioso en público, se permitió leer historias en voz alta. Su voz transmitiendo no líneas de diálogo, sino canciones de cuna. Los amigos susurraron que el actor finalmente había encontrado el papel para el que nació. No Vito Corleone, no Travis Bickle, sino el padre que finalmente podría mantener unidas a la familia
que a él mismo le había sido negada de niño. Por una vez, el ciclo de fractura pareció roto, reemplazado por una esperanza frágil, pero deslumbrante, de que esta vez el amor había reescrito el guión. El destino nunca es más despiadado que cuando permite que la alegría madure antes de cortarla. El diagnóstico de autismo de Elliot no llegó como un susurro, sino como un trueno, abriendo la frágil calma de su santuario. No fue vergüenza, fue un desafío, una tormenta de por vida que exigía una fuerza que pocos padres están preparados para enfrentar. De Niro, que había entregado su cuerpo y su alma que a la brutalidad de toro salvaje y al silencio de Taxi Driver, ahora vertió esa misma ferocidad en la paternidad. Se convirtió tanto en escudo como en ancla, decidido a interponerse entre su hijo y un mundo que nunca lo entendería por completo. Sin embargo, el amor, por más feroz que sea, no puede desterrar el agotamiento. Los rodajes de 12 horas se convirtieron en noches de insomnio. La fama devoró la privacidad de la familia. La implacable responsabilidad de criar a un hijo con necesidades especiales grabó fracturas demasiado profundas para que el afecto solo pudiera sanar. En 1999, apenas 2 años después de sus votos, el silencio sofocó la intimidad y se presentaron los papeles de divorcio. El santuario se había convertido en un campo de batalla, sus paredes resonando no con risas, sino con palabras que quedaron sin decir. Y aún así, como si el destino disfrutara de crueles ironías, la historia se inclinó hacia la reconciliación. En 2004, De Niro y Hightower renovaron sus votos en Catskills, una ceremonia fastuosa que brilló con celebridades y la ilusión de reparación. Fue un acto de desafío, una declaración de que el vidrio roto podía unirse si tan solo uno lo deseara con suficiente fuerza. Por un tiempo, pareció sostenerse, y en 2011, a través de la subrogación, llegó su hija Helen Grace. Una bendición tardía, una frágil chispa de renovación. De Niro, entonces con 68 años, la acunó en brazos que habían conocido décadas de desgaste. Sus ojos llevaban tanto fatiga como la llama inagotable de un padre que se atrevía a Para el público parecía redención. Una familia restaurada, amor resistente contra viento y marea. Pero las tormentas silenciadas nunca se van de verdad. Esperan debajo de la superficie. Las fracturas regresaron más anchas, más profundas. Los argumentos se agudizaron en dagas. La desconfianza se volvió corrosiva, carcomiendo la base como óxido en el hierro. Y el dinero, la cuña más despiadada, convirtió la ternura en acusación. Surgieron informes de gastos asombrosos. $215,000 al mes en tarjetas de crédito. $160,000 en efectivo. En la corte, las cifras colgaron como acusaciones. El estruendo de los papeles ahogó el recuerdo de la risa de los niños. Y allí, bajo la fría fluorescencia del litigio, se sentó Robert De Niro. Ya no el titán intocable del cine, sino un hombre envejecido que se acercaba a los 80, con los hombros encorvados, atado a interminables sets de filmación. No solo por pasión, sino por necesidad. Para los de afuera, era espectáculo. Para él, era el papel más cruel de todos, representando la resiliencia mientras su mundo privado se desmoronaba. En 2018, la reconciliación ya no era una palabra en la que podían pretender creer.
El matrimonio colapsó en amargura. Batallas legales arrastrándose hasta 2021. Sin renovaciones de votos, sin despedidas suaves, solo el rasguño de los bolígrafos en los decretos de divorcio, extinguiendo una promesa que una vez se levantó como una antorcha. La casa que una vez resonó con calidez, ahora permanecía en silencio. Su silencio más pesado que los aplausos. Y sin embargo, en medio de las ruinas, una verdad se negó a romperse. La devoción de De Niro a sus hijos, Elliot, Helen Grace, y aquellos de sus familias anteriores, permanecieron como su brújula, el hilo frágil que lo ataba al significado cuando todo lo demás fue despojado. Pero cuando la tinta se secó en el decreto final, Robert De Niro tenía 78 años. Un hombre coronado con Oscars, riqueza y un imperio, pero también un hombre que había soportado 3 familias fracturadas, 3 tormentas que reflejaban el silencio de su propia infancia. Grace Hightower, una vez, le había parecido la promesa de permanencia. En cambio, se convirtió en el recordatorio más cruel de todos, que incluso las leyendas no pueden dominar la fragilidad del amor, y que las cicatrices más profundas no son talladas por las cámaras, sino grabadas silenciosamente en las cámaras ocultas del corazón. Y quizás esa es la lección más verdadera de su vida. La fama puede doblegar al mundo, pero en casa, cada hombre es solo tan fuerte como el amor que puede mantener unido. Cuando la tinta de sus papeles de divorcio con Grace Hightower finalmente se secó en 2021, Robert De Niro tenía 78 años, un hombre marcado por 3 familias fracturadas, un hombre que había cargado tormentas más pesadas de lo que la mayoría podría soportar. Muchos asumieron que a tal edad, la soledad sería su compañera final. Pero la vida, siempre impredecible, colocó a Tiffany Chen en su camino. Una instructora de artes marciales, cuya fuerza tranquila contrastaba fuertemente con el caos que había marcado gran parte de su pasado. Con ella, De Niro encontró no escándalo, no ruido, sino algo más tranquilo, más constante, la frágil posibilidad de curación. En 2023, cuando De Niro tenía 79 años, esa posibilidad se hizo carne y sangre. Su hija, Gia Virginia, nació. Una pequeña chispa de vida que llegó cuando la mayoría de los hombres ya han superado la esperanza de nuevos comienzos. Ver a De Niro a casi 80 años acunando a un recién nacido fue presenciar una paradoja. El titán del cine grabado con el tiempo, sosteniendo en sus brazos la promesa ingrávida del futuro. Los amigos comentaron que parecía transformado, que sus ojos, una vez cargados de sombras, ahora llevaban una suavidad que ni siquiera la paternidad en sus años más jóvenes había sacado a relucir. Nunca se vuelve más fácil, pero nunca deja de valer la pena, reflexionó en una entrevista, su voz teñida con la humildad de un hombre que conocía tanto el costo como el regalo de la familia. Sin embargo, el destino no concede milagros sin pruebas. Poco después de dar a luz, Tiffany Chen fue golpeada por la parálisis de Bell, una condición que paralizó su rostro y trajo consigo tanto dolor físico como emocional. Para una nueva madre, la repentina pérdida de control sobre su propio cuerpo fue devastadora. Y para De Niro, fue otra prueba de devoción. Esta vez, no escrita, no actuada, sino vivida en las horas tranquilas cuando las cámaras estaban muy lejos. Aquellos cercanos a él describieron a un hombre que, a pesar de su edad y cansancio, se convirtió en el apoyo constante de Tiffany, guiándolas a través del largo proceso de recuperación.
Estuvo a su lado cuando flaqueó, protegiéndola con la misma determinación que una vez aportó a los roles que exigían todo. Su hogar, aunque marcado por la lucha, se convirtió en una escena tanto frágil como profunda. Tiffany luchó por recuperar su fuerza. De Niro, con casi 80 años, caminaba por los pisos por la noche con Gia en sus brazos. Los ecos de una vida tanto magullada como bendecida. No era el glamour de las alfombras rojas, sino la intimidad cruda y sin filtrar de la supervivencia y el amor. El hombre que había construido un imperio de películas y restaurantes, que una vez fue consumido por la rutina de Hollywood, ahora era consumido por las alimentaciones de medianoche, las citas médicas y el peso simple e inconmensurable de estar presente. Y quizás ese es el mayor giro de la historia de Robert De Niro. Para todos los Oscars, para toda la inmortalidad grabada en celuloide, su capítulo final no se trata de aplausos. Se trata de resiliencia frente a la fragilidad, sobre el amor que se niega a rendirse incluso cuando es probado por la edad y la enfermedad. Tiffany Chen, marcada pero intacta, y Gia Virginia, nacida en el crepúsculo de la vida de su padre, son prueba de que la curación puede surgir incluso de los restos. A los 80, Robert De Niro ya no está persiguiendo la inmortalidad en la pantalla. Ya se la ha ganado. Lo que queda es algo más profundo. La tranquila resistencia de un hombre que todavía elige el amor a pesar de su costo, que todavía elige la familia a pesar de su fragilidad. Y en esa elección reside su verdadero legado. No la tormenta, no las cicatrices, sino la inquebrantable voluntad de seguir comenzando de nuevo. La fama puede proteger a un hombre de los críticos, pero no puede protegerlo de las heridas de su propia sangre. Para Robert De Niro, las tormentas más crueles de su vida no vinieron de Hollywood, sino de los hijos y nietos que llevaban su nombre, su amor y su esperanza. Detrás de los Oscars, la riqueza y los aplausos yacía el tipo de dolor que desnuda a un hombre. El dolor de un padre y abuelo que enfrenta batallas para las que ningún papel podría prepararlo jamás. Durante años, una de esas batallas fue su hijo Elliot. Nacido en 1998, Elliot se convirtió en un niño cuyo mundo se movía a un ritmo que la mayoría no podía escuchar. Cuando llegó el diagnóstico de autismo, no fue vergüenza. Fue una lucha de por vida que exigió fuerza cada día un nuevo. Esta no fue una herida que sanó con el tiempo. Fue un viaje sin un final. De Niro, que una vez sangró por sus roles, ahora sangró en silencio por su hijo. Caminó junto a Elliot a través de sesiones de terapia. Asistió a galas de caridad con un rostro tallado tanto por el orgullo como por el cansancio, y una vez admitió con rara honestidad: con el autismo, los desafíos son reales, pero el amor también es real. En público, siguió siendo un titán del cine. En privado era un soldado del amor, cargando un peso invisible para el mundo, pero más pesado que cualquier premio. El dolor nunca lo dejó, porque el niño que una vez creció en el silencio del divorcio, viendo a su propio hijo luchar con una vida de incomprensión, cortó más profundo que la pluma de cualquier crítico. Pero si la lucha de Elliot fue la batalla interminable, entonces Leandro fue la herida que terminó demasiado pronto. Leandro, el único hijo de la hija de Niro, Drena, nació en 2004. Llevaba el nombre de Niro a través de su madre, y con él, la inconfundible chispa de la actuación. Apareció en Ha nacido una estrella, y aquellos que lo conocían
Susurraron que tenía el mismo fuego tranquilo que había marcado los primeros días de su abuelo materno, Robert De Niro. El propio De Niro, generalmente tan reservado, confió a sus amigos que el niño le recordaba a su propia juventud. Por una vez, el legado pareció seguro. La antorcha lista para pasar a nuevas manos. Luego llegó el 6 de julio de 2023. Una fecha grabada en la tristeza. Con solo 19 años, la luz de Leandro se extinguió por una píldora falsificada mezclada con fentanilo. Una vida de promesa robada antes de que pudiera comenzar verdaderamente. La noticia cayó sobre el mundo de De Niro, como un colapso silencioso, destrozando la frágil esperanza que había llevado durante décadas. Su declaración pública fue breve, casi susurrada. Estoy profundamente afligido por el fallecimiento de mi amado nieto. Leo, estamos agradecidos por la efusión de condolencias y pedimos privacidad para llorar. Pero en privado el hombre, una vez famoso por su rostro de piedra, no pudo sostenerlo. En el velorio sus hombros se doblaron. Su cuerpo temblaba como si cada silencio de su infancia, cada fractura de sus matrimonios, cada herida de sus hijos hubiera regresado para presionarlo todo a la vez. La pérdida no fue solo personal, fue simbólica. La muerte de Leandro se erigió como un cruel espejo de una tragedia mayor. Otro nombre joven reclamado en la implacable crisis de opioides de Estados Unidos. Un niño con una chispa de talento y posibilidad que se fue demasiado pronto, dejando atrás una pregunta sin respuesta. ¿Cuántos más? Para Robert De Niro, que había construido su arte retratando la verdad, esta verdad era demasiado despiadada para soportar. Ninguna actuación podría suavizarla. Ninguna ovación podría ahogarla. Y sin embargo, incluso en la devastación, la devoción perduró. Estuvo al lado de Drena, su hija afligida, de la misma manera que su propio padre había estado cerca de él en silencio. Llevó a Elliot, Helen, Grace, Julian, Aaron, Rafael, todos los fragmentos vivos de una familia, marcada pero intacta. Cuando el caso contra la mujer acusada de vender la píldora fatal llegó a la corte, De Niro tenía 80 años. No como un titán del cine, sino como un hombre envejecido ahuecado por el dolor, atado a la vida solo por el frágil hilo del amor. Y en ese hilo reside la lección más verdadera de la vida de Robert De Niro. La fama, la fortuna y los Oscars no pueden proteger el corazón humano. Su papel más importante nunca fue Travis Bickle o Jake LaMotta. Fue aquí, en el silencio de la pérdida, donde demostró que incluso cuando las tormentas destruyen todo lo demás, el amor perdura como el último hilo intacto. Hay heridas que la vida inflige desde el exterior, y hay heridas que vienen de dentro. Y para Robert De Niro, después de la angustia de las familias fracturadas y la insoportable pérdida de su nieto, su propio cuerpo se convirtió en el siguiente campo de batalla. El titán que una vez remodeló el cine entregando carne y alma a roles más castigadores de lo que la mayoría de los hombres podrían sobrevivir, ahora se encontró atrapado en una cruel ironía. La misma devoción que lo hizo inmortal también lo estaba desmantelando pieza por pieza. El costo había comenzado décadas antes. En Toro Salvaje, en 1980, llevó su cuerpo al límite, consumiendo comida tras comida hasta que ganó más de 60 libras en solo unos meses. En la pantalla fue genialidad. Fuera de la pantalla fue ruina. Los médicos le advirtieron que su respiración estaba forzada, sus articulaciones inflamadas,
su corazón bajo asedio de un cuerpo que cargaba un peso que nunca fue construido para soportar. Le tomó más de un año recuperarse. Sin embargo, el daño persistió como un fantasma invisible. En Taxi Driver, trabajó turnos de 12 horas como un verdadero taxista. El agotamiento cavando tan profundo que la locura de Travis Bickle comenzó a difuminarse con su propio reflejo en el espejo. En cabo de miedo, limó sus dientes hasta convertirlos en tocones. Tatuó tinta en su piel y dejó que la amenaza se filtrara en sus poros hasta que los amigos se preocuparon de que la oscuridad nunca lo abandonara. Estas no fueron actuaciones. Fueron actos de autodestrucción disfrazados de arte. Cada uno talló una marca en él que ningún maquillaje podría borrar. Pero nada se comparó con 2003. A los 60 años, el invencible Robert De Niro, el niño que había sobrevivido al silencio de una infancia rota, el hombre que había conquistado Hollywood, escuchó las palabras: «Ninguna leyenda puede superar el cáncer de próstata». El diagnóstico golpeó como un martillo, destrozando la ilusión de que su cuerpo podría resistir para siempre las tormentas que había exigido de él. La cirugía se avecinaba como una cortina final. En esas noches antes de la operación, los amigos recuerdan las raras grietas en su armadura. Ojos que una vez sostuvieron acero ahora nublados con un temor tranquilo. El terror tácito de los niños que quedan huérfanos de padre, de un legado truncado, no por el fracaso, sino por la mortalidad misma. Las luces del hospital fueron despiadadas, bañando la fosa habitación en un blanco estéril, mientras yacía esperando, en silencio. Un hombre que había interpretado a reyes y asesinos reducido a la quietud de un paciente. Y sin embargo, luchó, negándose a la lástima, soportando el cuchillo en silencio. Cuando el tratamiento tuvo éxito, salió con vida, pero cambiado. Más tarde, admitió suavemente, casi como una confesión: cuando pasas por algo así, ya no das las cosas por sentado. No era la voz de una leyenda. Era la voz de un hombre que había mirado al abismo y por primera vez sintió que lo miraba fijamente. El tiempo, sin embargo, es despiadado. En 2021, a los 77 años, mientras filmaba Los asesinos de la luna de las flores, De Niro se rompió un tendón en la pierna. El dolor fue repentino, lo suficientemente agudo como para enviarlo al suelo. Fue llevado de urgencias a cirugía, y por primera vez, la imagen de la fragilidad ya no pudo ser negada. El hombre que una vez se movió con la ferocidad de Jake LaMotta, ahora se levantó de una cama de hospital, apoyándose en muletas. Cada paso fue un sombrío recordatorio de la traición de un cuerpo. Durante meses, caminó con pasos cuidadosos por las calles de Nueva York. Su paso, una vez dominante, se redujo a un movimiento cauteloso. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes. Quizás el gigante finalmente había sido derribado. Los miembros del equipo se preocuparon en voz alta, temerosos de que el peso del tiempo hubiera hecho lo que ningún papel, ningún fracaso, ningún escándalo jamás podría. Pero De Niro, con el mismo fuego obstinado que lo había llevado de Bobby Milk a la realeza de Hollywood, se negó a rendirse. Cuando los reporteros le preguntaron si la lesión lo retrasaría, no dio ningún discurso, solo silencio y una mirada fija, un desafío más fuerte que las palabras, un recordatorio de que aunque el cuerpo se dobla, la voluntad permanece intacta. Sin embargo, estas no fueron meras batallas físicas. Fueron guerras libradas en las horas ocultas. El insomnio después de roles demasiado oscuros para sacudirse. Los moretones psicológicos
dejados por los hombres que había habitado. El cansancio de llevar la expectativa del mundo, de que él permanezca invencible. A puerta cerrada las mañanas comenzaron con articulaciones doloridas, hombros caídos no en derrota, sino en mera supervivencia. Para el público, era granito. En privado era un hombre desgastado por las tormentas, invisible a los aplausos. Y aún así, perduró. Cada cicatriz se convirtió no en una marca de debilidad, sino de supervivencia. Cada lesión, cada diagnóstico, otra lección grabada en el cuerpo de un hombre que se negó a caer. A los 80, Robert De Niro no solo era una leyenda del cine, sino una prueba viviente de que la grandeza no se encuentra en los premios o los aplausos. Se encuentra en el acto de volver a levantarse cuando el cuerpo y el mundo conspiran para arrastrarte hacia abajo. Su cuerpo llevó el peso del sacrificio. Su corazón llevó heridas que ninguna cámara capturó jamás. Sin embargo, todavía estaba de pie. Y al estar de pie, ofreció la verdad más inquietante de todas, que si bien el tiempo doblará el cuerpo, no puede romper el espíritu que se atreve a convertir el dolor en legado. Ahora, a los 82 años, Robert De Niro se erige no solo como un titán del cine, sino como un hombre cuyos triunfos y cicatrices cuentan el costo total de vivir bajo el constante resplandor de la fama. Para él, el estrellato nunca fue una armadura, fue exposición. Cada éxito atrajo la luz y cada sombra reveló una herida. A través de 6 décadas implacables, no solo hizo películas, construyó mundos. El chico que una vez deambuló por las calles difíciles de Nueva York se convirtió en un constructor de imperios, creando una vida donde el arte, los negocios y la resiliencia convergieron. Su fortuna, que todavía ronda los $500 millones, no es la medida de la indulgencia, sino de la resistencia. Riqueza ganada a través de la creación inquieta en lugar de la comodidad. De Niro siempre ha sido más que un actor. Es un arquitecto del legado. Junto al chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Tepper, cofundó Nobu Hospitality, transformando un modesto restaurante en una constelación global de hoteles de lujo y santuarios de alta cocina. Más de 50 en todo el mundo con Tribeca Enterprises. Resucitó el Bajo Manhattan del dolor del 11 de septiembre, convirtiendo la pérdida en renacimiento cultural. El Festival de Cine de Tribeca se convirtió tanto en un monumento conmemorativo como en renovación. Un símbolo viviente de la capacidad del arte para curar una ciudad herida. Es copropietario del Hotel Greenwich, un refugio de elegante tranquilidad donde la madera y el ladrillo se unen a la memoria. E invirtió en Locanda Verde, un restaurante apreciado por su calidez y sencillez. Incluso más allá de Nueva York, su alcance se extendió al Caribe, donde el Paradise Found Resort y el Nobu Beach Inn, en Barbuda, se erigen como extensiones de su visión, combinando la permanencia con el pulso de las mareas distantes. Sin embargo, los imperios como los hombres son frágiles. En 2023 su compañía de producción, Canal Productions, se vio envuelta en una batalla legal pública con una exasistente. Una tormenta de acusaciones sobre el uso indebido de recursos y conflictos en el lugar de trabajo. Cuando llegó el veredicto, se ordenó a Canal pagar más de 1.2 millones en daños. Aunque el propio De Niro fue absuelto de irregularidades, el espectáculo fue humillante. Otro recordatorio de que el poder nunca puede escapar por completo del juicio. La fama puede iluminar los logros, pero también magnifica cada defecto humano. Para De Niro fue otra cicatriz, pública, cruda y
e inolvidable. Y aún así, más allá del ruido de las cortes y los titulares, existe otro Robert De Niro, el hombre que busca el silencio. En la década de 1990, compró una granja de 78 acres en el Valle de Hudson, restaurando graneros en santuarios, dejando que los estanques reflejaran el cielo y construyendo una biblioteca de piedra donde pudiera leer y recordar sin aplausos. Allí, entre huertos y campos tranquilos, encontró la paz que su infancia nunca le permitió. Caminando con sus hijos, observando el cambio de las estaciones, aferrándose a algo finalmente intacto. Pero nunca dejó verdaderamente Manhattan. Su apartamento de 6.000 pies cuadrados en Central Park West, comprado en 2006 por 20.9 millones, se erige tanto como fortaleza como recordatorio de sus raíces. Cuando el fuego golpeó en 2012, destruyendo parte de él, lo reconstruyó ladrillo por ladrillo, como para demostrar que incluso en las cenizas, el hogar podía resurgir. Hoy, De Niro vive entre dos mundos: la quietud del Valle de Hudson y el pulso de las calles insomnes de Nueva York. A su lado está Tiffany Chen, su compañera desde 2021, y en 2023, a los 79 años, acunó nueva vida una vez más. Su hija, Gia Virginia. A una edad en la que la mayoría de los hombres se rinden a la nostalgia, él comenzó de nuevo, sosteniendo a un recién nacido contra hombros que habían soportado décadas de peso. Sus pasos son más lentos ahora, su paso cauteloso, marcado por viejas lesiones. Sin embargo, en esos brazos, la fragilidad se convierte en fuerza. No hay decadencia en su crepúsculo, solo renovación. Prueba de que incluso el sol poniente puede proyectar una luz dorada sobre los comienzos. Sus hijos siguen siendo su brújula. Rafael, un respetado corredor de bienes raíces en Manhattan. Drena, una actriz y directora marcada por la pérdida, pero que aún crea arte a partir del dolor. Julian, uno de los hijos gemelos nacidos por subrogación con Tuki Smith, ahora labrando su propio camino tranquilo. Elliot, navegando por la vida con autismo, cuyo viaje le enseñó a su padre una paciencia más profunda que la actuación. Helen Grace, nacida por subrogación con Grace Hightower, ahora llegando a la edad adulta con el orgullo constante de su padre. Y Gia, la última chispa, un recordatorio tardío de que el amor desafía al tiempo mismo. Cada nombre lleva un fragmento de su historia. Alegría, tristeza, renovación, resistencia. Juntos forman el verdadero guión de su vida. Escrito no con tinta, sino con sangre y devoción. Este es el Robert De Niro de hoy. No un recluso enterrado en la fortuna, ni un hombre deshecho por demandas y la edad, sino un guerrero templado por años de tormentas. Continúa trabajando, construyendo, aferrándose contra el tranquilo tirón de la retirada. Su riqueza ya no se mide por las ganancias de Nobu o el prestigio de Tribeca, sino por las victorias silenciosas. Sobrevivir al cáncer, volver a caminar después de una lesión, estar al lado de sus hijos a través de la pérdida y encontrar la paternidad una vez más en el invierno de la vida. Al final, el imperio más grande de Robert De Niro no está hecho de torres de cristal o alfombras rojas. Está hecho de resistencia, de levantarse cuando el tiempo intenta derribarlo, de amar de nuevo después de la angustia, de crear después de la ruina. Su historia ya no se trata de fama, se trata de fe. La fe de que la vida, sin importar cuán marcada esté, aún puede ofrecer nuevos comienzos.
Y quizás esa es su revolución silenciosa final. Que incluso en el crepúsculo, el corazón aún puede arder lo suficientemente brillante como para comenzar de nuevo. En 2025, la hija de Robert De Niro, Aaron De Niro, nacida en 1995, salió a la luz pública para compartir su verdad como mujer transgénero. Su anuncio, lleno de gracia y gratitud, resonó profundamente en todo el mundo. Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Aaron como mi hija, dijo De Niro. Una oración simple que llevaba el peso de toda una vida de amor. Para un hombre conocido desde hace mucho tiempo por su reserva, esas pocas palabras hablaron más fuerte que los aplausos. En esa declaración silenciosa, el camaleón más grande de la pantalla reveló su verdadero ser. No como un mafioso o un rey, sino como un padre que entendió que el amor debe evolucionar con valentía. La familia fracturada o completa siguió siendo un terreno sagrado. A los 82 años, De Niro continúa trabajando, todavía respirando fuego en roles que los hombres más jóvenes podrían evitar. Divide su vida entre la serenidad de su granja en el valle Hudson y el inquieto zumbido de Manhattan. Entre la soledad de los árboles y el caos de los sets de filmación, continúa construyendo, creando, resistiendo. Ya no es solo una leyenda de la pantalla. Se ha convertido en un monumento a la resiliencia misma. Un hombre moldeado por tormentas, pero nunca roto por ellas. Marcado por el divorcio, la enfermedad y el dolor, se erige como prueba viviente de que la supervivencia, no la perfección, define la grandeza. Sus honores están grabados a través de décadas de historia. 2 premios de la Academia, 4 Globos de Oro, el premio Cecil B. DeMille en 2011, los honores del Centro Kennedy en 2009, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016 y el premio SAG a la trayectoria en 2020. Estos son los trofeos del arte, pero solo cuentan la mitad de la historia. Más allá de las pantallas de plata y las alfombras rojas, De Niro construyó imperios. Cofundó Nobu Hospitality, transformando un solo restaurante en un mundo de experiencias refinadas. Dio a luz a Tribeca Enterprises, reconstruyendo un Manhattan matutino después del 11 de septiembre y dando voz a los cineastas que buscaban esperanza. Levantó el Greenwich Hotel y Londa Verde, cada uno una carta de amor a la ciudad que lo forjó. Como dicen a menudo los críticos, interpretó a gánsteres en la pantalla, pero construyó ciudades en la vida real. Sin embargo, el legado de De Niro es más profundo que los premios o la arquitectura. Ha dedicado películas a su difunto padre, defendido a jóvenes directores y mantenido vínculos inquebrantables con Martin Scorsese y Al Pacino. Relaciones que recuerdan al mundo que la lealtad también es un arte. Cuando se le pregunta qué define su riqueza, la respuesta no se puede encontrar en la propiedad o las ganancias. Sus riquezas radican en la resistencia, en sobrevivir al cáncer, en superar el escándalo, en abrazar la verdad de su hija, sin dudarlo. Su fortuna está en la forma en que entierra sus pérdidas. Luego se levanta de nuevo para apreciar lo que queda. Su verdadera obra maestra no es una película, un festival o una fortuna. Es la fuerza tranquila de un hombre que sigue eligiendo el amor cuando el mundo le da todas las razones para no hacerlo. La medida de la vida de Robert De Niro no está en el brillo de sus victorias, sino en su inquebrantable resolución dentro de la tormenta. Esa es una riqueza que ninguna enfermedad, ninguna demanda, ninguna pérdida puede quitarle jamás.
Si su viaje te ha conmovido a través de los ojos atormentados de Travis Bickle en Taxi Driver, el fuego torturado de Jackie LaMotta en Toro Salvaje, la tierna humanidad del pasante o la gravedad dolorosa de los asesinos de la Luna de las Flores, dinos qué momento aún vive dentro de ti. Comparte tus recuerdos, tus reflexiones, tu admiración. Y si deseas seguir las historias de aquellos cuyo arte y dolor continúan dando forma a nuestro mundo, suscríbete y quédate con nosotros, porque leyendas como De Niro nos recuerdan que la verdad, sin importar cuán frágil, siempre perdura.